Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ah, es domingo 18 de julio. Queremos compartir la lección del día de hoy. El título para el día de hoy es Agotado y cansado. Dice, en una tarde cálida primaveral, el inquieto rey David paseaba por la terraza de su palacio. Debía haber estado con su ejército al otro lado del Jordán. Debía haber estado guiando al pueblo de Dios para derrotar a los amonitas y finalmente llevar paz a su reino. El hecho de no estar donde debía haber estado abrió la puerta a la tentación para David. Lee la historia en 2 de Samuel. Vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 5. Dice, aconteció en el año siguiente, en el tiempo de que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. ¿Qué sucedió y qué gran pecado cometió David? David vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando en el techo de su casa. Sus impulsos pecaminosos se apoderaron de él esa tarde y durmió con Betsabé, la esposa de un oficial de confianza del ejército. Como todos los reyes de la antigüedad, David tenía un poder absoluto como rey. No tenía que seguir las reglas que gobernaban a todos los demás. Y sin embargo, la dolorosa historia de la familia de David, después de ese momento que cambió la historia, nos recuerda el hecho de que incluso como rey, él no estaba por encima de la ley de Dios. De hecho, la ley existe como una protección, una salvaguarda, y cuando incluso el rey se desvió de ella, enfrentó terribles consecuencias. Tan pronto como David transgredió los límites de la ley de Dios, comenzó a sentir sus efectos en todos los aspectos de su vida. David pensó que su apasionada aventura había pasado despercibida. Sin embargo, Betsabé ahora estaba embarazada y su esposo estaba lejos. Vamos a seguir leyendo ahí en 2 de Samuel 11, ahora del 6 al 25. Entonces David envió a decir a Joab, envíame Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, no has venido de camino, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a una carta, la cual envió por medio de Urías,
y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió a la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó el mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jorobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? Por eso os acercaste tanto al muro. Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías heteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de tus siervos del rey, y murió también tu siervo Urías heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Cómo trató David de encubrir su pecado? Incluso los planes más intrincados de David de hacer volver a Urías a casa con su esposa Betsabé fracasaron. Urías era un hombre de reputación estelar que responde a las sutiles insinuaciones de David. El arca Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Como dice ahí en 2 de Samuel 11:11. Finalmente, David, desesperado, recurre al asesinato por control remoto para encubrir su pecado. Es difícil creer que David, a quien Dios le había dado tanto, pudiera haberse rebajado a tanto, sin importar quiénes seamos. ¿Qué advertencias deberíamos extraer todos de esta historia? Triste, ¿no? ¿Sabes? Lo primero que el rey tenía que hacer es andar en la guerra. Él era el líder, él era el jefe, pero más sin embargo él se quedó en casa. Y al quedarse en casa y dormir toda la noche, levantarse tarde, su mente estaba distraída, su mente perversa. Y él, como rey, pensó que tenía toda la autoridad y hizo suya a Betsabé. Hay algo interesante, ¿no? Que cuando él se mete con ella, la manda a llamar. Primero, reconocer que él la mandó a llamar, pero ella podría haber dicho no. Mas sin embargo, ella no dijo no. Probablemente pudo argumentar que él era el rey y él que mandaba, pero también ella podría decir que era una mujer casada y que amaba a su esposo y que no podría fallarle a su esposo. Mas sin embargo, solamente podrían argumentar cosas. Yo no me imagino qué tanto pudieron argumentar. Mas sin embargo, de esa relación ella quedó embarazada. Ahora, al darse cuenta que está embarazada, hay problemas, ¿no? Porque ¿cómo va a tapar su pecado? ¿Cómo lo va a encubrir? No puede. No puede, porque la gente lo va a saber que Urías no estaba ahí. Urías andaba en la guerra. Entonces, él manda a llamar a Urías. Y Urías, como dice el versículo 11 de ese mismo capítulo 11, dice: sí, ¿cómo yo podría ir a casa a comer, beber y dormir con mi esposa cuando los soldados están en guerras?
contra que mi general, como que mi amo está en guerra y él durmiendo en el suelo, los soldados durmiendo en el suelo y yo durmiendo en cama. No, él está diciendo, no es justo. Yo no podría hacer eso. Ahí, con esas palabras, David debía haber enfrentado la realidad, mas sin embargo, él aún va más allá. ¿Sabes? Cuando él lo manda a llamar, él sabe su propósito. El enemigo ya estaba en su cabeza de él y estaba maquinando la muerte automáticamente, encubrir un pecado, cuando él debería haber sido responsable de sus hechos. Eso es lo triste, ¿no? De este mundo, de esta vida de la cual llevamos. A veces no medimos, tú y yo no medimos las consecuencias de nuestros actos que puede llevar aún a la muerte. Betsabé no pensó en las consecuencias de que un día ella había prometido amor eterno a ese hombre que la amaba y que estaba dispuesto aún hasta dar la vida por ella. No le importó. A ese hombre que Dios le había puesto por líder, por rey, no le importó. Entonces, ahora él va más allá, a la muerte. Y eso es triste, ¿no? Que si a ese rey lo pusieron para salvaguardar a un pueblo, a una nación, para que fuera un ejemplo, hoy no estaba siendo el ejemplo que Dios quería. ¿Sabes? Muchas de las veces tú y yo pensamos que nadie lo sabe cuando nosotros cometemos pecado, cuando cometemos una falta. Pensamos que solo yo lo sé o solo la otra persona lo sabe o dependiendo de lo que tú hagas. Pero cuando tú cometes adulterio, tú lo puedes ocultar tal vez a una persona o dos personas, a tu esposo o a tu esposa. Pero hay algo que se te olvida, que a Dios no podemos ocultarle lo que hacemos. Todo está ante el ojo de Dios. Por más que nosotros argumentemos, por más que nosotros queramos escondernos, no vamos a poder escondernos porque Dios todo lo sabe. Y es triste, ¿no? Es triste porque nuestros pecados también traen consecuencias. Es triste porque sufren personas que no tienen que sufrir. Pierden la vida personas que no tienen que perderla a causa de nuestros errores, a causa de nuestros pecados. Es necesario nosotros reconocer que hemos fallado. ¿Te acuerdas de la lección de ayer? ¿Por qué David decía que quería un corazón nuevo? ¿Por qué pedía que Dios le transformara? Porque él reconocía que había fallado. Él tenía que, para volver a la vida, para volver a tener credibilidad, él tenía que enfrentar la realidad y hablar de la verdad, reconocer que había fallado. Por eso en el Salmos 32 dice: mientras yo callé, mis huesos se envejecieron. Pero yo clamé al Señor y el Señor me escuchó y me hizo sacar de esa pudrición, de ese lodo, de esa miseria en la que yo había caído. Es interesante también, sí, porque como seres humanos podemos fallar, podemos caer hasta lo más bajo, hasta lo más vil. Mas sin embargo, cuando nosotros pedimos perdón, Dios nos perdona. Mas sin embargo, también cuando tú no pides perdón, tienes que sufrir esa consecuencia de tu silencio. Ese silencio que te está matando, que está destruyendo. La cual que rara vez nosotros lo asimilamos o llegamos a entenderlo. Pero sabes que es necesario que nosotros reconozcamos, que nosotros entendamos. Y mañana vamos a mirar la siguiente parte, cómo Dios sabía lo que él estaba haciendo. Así que no te pierdas la lección de mañana. Es interesante, ¿sabes? Algo interesante es también de que nosotros podemos entender que Dios nos dé a nosotros entendimiento para que podamos hacer lo bueno. Es de que si Dios ya te mostró cuál es el camino, hay que seguir el camino. Sí, yo sé que tú puedes tener tentación, yo tengo tentación, todo el mundo tiene tentación. A veces es difícil, ¿no? Pero también tenemos que reconocer que no es imposible. Nadie es perfecto. No estamos hablando de la perfección, no estamos hablando de que yo soy bueno o tú eres bueno, no. Todos hemos pecado. Dice Romanos 3:10 que no hay justo ni a uno.
Todos, si hoy tú no has caído, puedes caer, así que no podemos criticar a nadie. Yo no puedo hablar mal de David, porque puede ser que yo esté peor o tú estés peor. Yo no puedo hablar mal de ti si yo no estoy bien o yo no soy mejor, y además yo no tendría por qué hablar de ti. Solo lo que tenemos que asimilar que los errores que cometieron estas personas son para que nosotros lo tomemos como ejemplo y que nosotros podamos cuidarnos y tener una vida mejor. ¿Sabes? Triste, ¿no? Cuando nosotros fallamos. Porque en la parte de mañana vamos a mirar que o aquí miramos hoy que murió alguien inocente, pero en la parte de mañana también vamos a mirar que murieron más personas inocentes a causa de ese pecado. Hubieron personas que tuvieron que sufrir. Probablemente que cuando tú estás haciendo eso malo, no piensas en tus hijos. Que yo no piense en mis hijos, que yo no piense en mi esposa, que yo no piense aún en la otra persona. Así nos pasa, ¿no? Que nosotros pensamos egoístamente que solamente en nosotros y que nosotros lo podemos hacer cuando no es real. Muchas veces llegamos a pensar también de una manera diferente y pensar que como hombres nosotros podemos hacer lo malo y la mujer no. No. Ni tú ni nadie. Nadie tiene derecho de hacerlo. Ni tú ni yo somos más. Ni la mujer es más, ni el hombre es más. Somos iguales. El matrimonio es igual. Los dos valemos. Las dos personas, tanto el hombre como la mujer. Pero a veces yo he escuchado a otras personas, a los varones que dicen: no, yo podría engañarla, pero mi mujer si me engaña, yo la dejo. Porque tú sí y ella no. ¿Qué tiene? O porque tú eres hombre y porque te crees el papá de Superman. No, no señor. David eso pensaba, que como era rey él podía hacer lo que se le daba la gana, pero no. Porque Dios, él sabía que era lo bueno y que era lo malo. Y más sin embargo había caído en eso. Y sabes que tuvo consecuencia con su familia. Un rey que podría haber sido el ejemplo de toda una nación, ahora su familia estaba destrozada, despedazada, desintegrada a causa de las malas decisiones. Y muchas de las veces nosotros no pensamos en eso, en las consecuencias. Y podemos mirarlo desde Génesis 3. Adán y Eva no pensaron en las consecuencias, que tuvieron que dejar ese hermoso paraíso y vivir y sufrir, que pudieron mirar la muerte de su hijo cuando no tenía que ser eso. Lo mismo le estaba pasando aquí a David. ¿Sabes? Lo que me causa a veces tristeza, que te puede pasar a ti o a mí, que después de que Urías había muerto, todo parecía que había vuelto a la tranquilidad, a la normalidad. Y David la tomó como mujer. Se fue al palacio y fue su esposa. Y nació ese hijo. Sí, parecía toda felicidad. Parece todo, en apariencia todo hermoso, pero no era hermoso. No nos engañemos, no era hermoso. Porque probablemente que te puedas esconder de uno, pero de Dios no. Dios conoce tu corazón, conoce tu historia, conoce tu vida. Conoce mi vida. Que Dios nos ayude a tomar una mejor decisión. Y si podemos evitar lo malo, hay que evitarlo. Si podemos dejar de pensar en lo malo, hay que dejar de pensar. Pidámosle a Dios sabiduría y que nosotros podamos hacer las cosas buenas. Probablemente que hemos fallado hasta este momento, pero creo que es tiempo de corregir. Mientras tengamos vida podemos corregir. Y la parte de mañana dice que si Dios le da una oportunidad a David, me la da a mí y te la da a ti. Te invitamos para que puedas estudiar con nosotros la lección el día de mañana. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que nos ayude a tomar la mejor decisión. Vamos a orar. Señor, en nuestra cabeza, cuando nosotros no estamos ocupados, nos puede pasar lo mismo que a David. Maquinar cosas, pensar y hacer cosas malas. Mas sin embargo, cuando nosotros estamos ocupados en usted, en su palabra, estudiando, podemos pensar cosas buenas y no hay tiempo para lo malo, Señor.
Ayúdenos, lo necesitamos. Que usted pueda limpiar nuestro corazón, Señor. Así como decía la lección de ayer, que usted nos pueda dar un nuevo corazón y ponga de su espíritu en nuestra vida para que podamos ser mejores, Señor. Mejores esposos, mejores padres, mejores hijos. Gracias, Señor, por todas sus promesas y porque usted es bueno. Cuídenos y guárdenos. Bendiga a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Todos estos favores se los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, nos vemos el día de mañana y que Dios te bendiga. Que tengas un excelente día. Bendiciones.